Se ha firmado un proceso de acuerdo con las guerrillas de las FARC. A esto se le denomina proceso de paz. Pero la pregunta es, ¿habrá realmente ese proceso de paz? ¿Qué se requiere para que se genere una cultura para la paz? Pensando en ese sentido, la Universidad Tecnológica de Pereira ha querido colaborar dentro de la constitución de lo que se conoce como un ethos democrático, apoyando la creación y desarrollo de la Cátedra para la Paz. Esta cátedra, que es una iniciativa inicialmente del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, se concreta en la universidad a través de lo que se denomina como la Cátedra para la Paz UTP. Esta es una cátedra que se inicia en el año 2015 como iniciativa y parte de la autonomía universitaria que se tiene dentro de las universidades en Colombia. ¿Qué pretendemos nosotros? Inicialmente, ayudar en la formación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cómo? A través de la creación e implementación de lo que se denomina Cátedra para la Paz. Pero para ello, queremos desarrollar entonces una investigación que nos permita ver qué ha ocurrido en ese proceso. Y para eso hemos elaborado el proyecto de investigación denominado Constitución de Sujeto Político a partir de la Cátedra para la Paz. ¿Cuál es la pregunta orientadora? La pregunta es, ¿por qué se caracteriza el proceso de formación de sujetos políticos en la UTP a partir de la implementación de la Cátedra para la Paz? Y a partir de eso se plantean los siguientes objetivos. 1. ¿Cómo se puede didactizar la enseñanza de un discurso sobre la paz? Segundo, ¿cómo se forman sujetos políticos a partir de ese discurso? Y tercero, ¿cómo se puede implementar una propuesta de educación para la paz que logre englobar los dos objetivos anteriores? Eso se hace a través de una metodología cualitativa que desde investigación en el aula permite desarrollar el problema y los objetivos propuestos. Lo que hicimos nosotros como docentes fue determinar que las pedagogías tradicionales no podían ser como la base de esta construcción, de esta mirada reflexiva y crítica sobre el país y sobre la historia, y lo que propusimos fue apoyarnos en pedagogías activas, pedagogías constructivistas que nos pudieran dar la posibilidad de generar en el aula un espacio de creación. Por eso acudimos también al desarrollo de proyectos creativos de manera que la clase se determinara como un espacio de construcción. Nosotros en la propuesta lo llamamos laboratorio porque era un laboratorio de creación donde los estudiantes más que estudiantes se convertían en actores y el profesor o el docente era también era más que profesor, un dinamizador, un gestionador, un facilitador de unos procesos. La Cátedra de la Paz de las apuestas de pedagogías activas y críticas propende porque los estudiantes desarrollemos sensibilidad política que nos permite leer las realidades desde múltiples dimensiones como lo son la dimensión social, cultural, económica e ideológica, desde las cuales también podemos interpretar las situaciones desde las cuales se enmarca el conflicto armado en Colombia. La formación de sujeto político desde el aula de clase particularmente la pensaría a partir de varios momentos. El primer momento considero que sería pertinente establecer la importancia del docente como figura mediadora. Es una figura mediadora que hace posible establecer unos vínculos con los estudiantes que obviamente están mediados por unas categorías teóricas pero también con una intencionalidad pedagógica y didáctica que hace posible movilizar
no solamente sentimientos, no solamente afectos, sino también hace posible movilizar ciertos contenidos históricos, ciertos contenidos contextuales, ciertos contenidos referentes al análisis sobre el territorio del conflicto que vivimos como ciudad particularmente, y que nos permiten afianzar un conocimiento mucho más puntual, mucho más objetivo sobre las causas y los efectos que el conflicto ha dejado en nosotros. Características de esta cátedra. 1. Es una cátedra optativa. 2. Se encuentra oficializada dentro de la estructura curricular de los estudiantes. 3. Al ser optativa, cada cual la escoge según su propio interés. 4. Tiene por lo tanto una calificación que obliga a pensar unas maneras distintas de A. Desarrollarlo didácticamente. B. Evaluar. C. Buscar la forma de participación de los estudiantes. De esa manera se ha ido estructurando una propuesta que lleva por lo tanto ya 2 años de experiencia dentro del aula de clase. Cuando vi la Cátedra de la Paz estábamos en vísperas del plebiscito para la refrendación de los acuerdos, los cuales habíamos leído con anterioridad en clase, y eso nos permitió entonces a los estudiantes, quienes teníamos intereses en ese proceso de paz, tomar una decisión un poco más fundamentada. Yo pienso que el reconocimiento, primero que todo, de la noción de conflicto es la que nos permite tener un punto de partida para poder entender el tema de la formación de sujeto político desde el aula de clase. El nivel de conciencia que el estudiante desarrolla frente a la influencia que ese conflicto ha generado en nuestras prácticas, en nuestras representaciones, en nuestros comportamientos, es lo que hace posible que podamos generar también un efecto de transformación o incluir un chip, una articulación de cambio en los estudiantes. En el momento en que trabajé en la cátedra, lo que hicimos fue discutir lo que era de actualidad y eran los acuerdos de La Habana, y de allí emergieron otras reflexiones que los estudiantes iban, digamos, desarrollando a partir de sus inquietudes, de sus miradas, también no solo como ciudadanos, no solo como estudiantes, también como víctimas inclusive de ese conflicto que ellos querían visibilizar, y sobre todo que lo que queríamos era sensibilizar y construir una mirada diferente a ese país que se asumía ya en un posconflicto. Yo diría que el despliegue de estrategias no solamente de un pensamiento pedagógico que tenga en cuenta el acto de la construcción subjetiva a partir del acto mismo dialéctico de la conversación con el estudiante, ¿sí?, de la transformación que uno sabe que se genera en él, sino también el acto del despliegue didáctico que hace posible visibilizar cómo esos cambios en la subjetividad se producen de manera espacial, de manera temporal, y cómo la situación educativa que se recoge dentro del aula de clase hace posible evidenciar ese tipo de cambios. En términos de formación política, la Cátedra de la Paz le permite a todos los estudiantes tener la posibilidad de incidir en diferentes escenarios. Incidir, por ejemplo, en la universidad, que es uno de los primeros escenarios inmediatos políticos, ya que en este escenario se está construyendo constantemente opinión pública. Las actividades permitían que todos los aprendizajes que se adquirían dentro de la cátedra pudiesen ser socializados al interior de la universidad, desde actividades como foros abiertos y tomas pacíficas al interior de la universidad. Pero también al mismo tiempo la Cátedra de la Paz posibilitaba que nosotros los estudiantes tuviésemos la posibilidad de interactuar con diferentes actores políticos, con desmovilizados, con instituciones y organizaciones que le están apuntando constantemente hacia la construcción de paz. De manera puntual, en la Cátedra de la Paz entonces hizo posible visibilizar esa capacidad de acción transformadora que generaron los estudiantes, no solamente mostrando que había un cambio interno, sino que también habían las posibilidades de contagiar a otros o de generar ese proceso de interacción con otros frente a temas políticos que eran bastante álgidos y que eran muy importantes abordar en su momento. Yo creo también que los talleres que se desarrollaron dentro de la cátedra, como los encuentros con desmovilizados, en su momento permitieron también establecer un diálogo concertado, consensuado, crítico y comprensivo frente a los principales problemas que teníamos cuando hablábamos de temas de paz, de reconciliación. Entonces yo creo que las estrategias didácticas se convirtieron en evidencia de ese gran marco categórico, pero particularmente lo que nos dimos cuenta es que la Cátedra de la Paz tenía la potencia de configurar sujetos políticos capaces de acción y de transformación, y de una acción intencionada y consciente, que creo que es el aspecto más importante de todo el proceso formativo que llevamos a cabo.